Veía yo un estudio hace unos días atrás y me llamaba la atención de lo que a veces nos pasa a los adultos. Los adultos muchas veces hemos dejado de disfrutar muchas cosas sanas de la vida. ¿Hace cuánto usted no se ríe a carcajadas? Que dice, wow, hasta me dolía la panza de tanto que reí. ¿Hace cuánto que no se ríe así? ¿Hace cuánto que dejamos de ser como niños y nos volvimos adultos con tanta responsabilidad, pero que dentro de nosotros hemos dejado de poder reír? Hay un estudio que salió publicado hace unos días atrás y dice que la risa es un privilegio del ser humano. Según los estudiosos, dicen que la risa tiene múltiples beneficios para la salud. Dice que es un remedio infalible, o sea que es un remedio muy bueno en contra de la depresión y en contra de la angustia. Dice que al reír nuestro cuerpo segrega adrenalina y esto nos ayuda para ser más creativos, para despertar la imaginación. Dice además, reír al menos 5 minutos al día son un excelente analgésico tan fuerte como la morfina. Y yo creo que a veces los adultos cargamos con tantas cosas o tantas enfermedades que les llaman psicosomáticas porque hemos dejado de reír, porque hemos dejado de disfrutar la vida, porque hemos dejado de hacer chistes sanos y reírnos y disfrutar, ¿verdad? Y poder decirle al Señor que Él es bueno, ¿verdad? Que Él es bueno. Por eso es importante que usted y yo riamos. Por eso es importante que disfrutemos la vida. Por eso es importante que cada vez que nosotros venimos a la casa del Señor, dice la palabra, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. En otras palabras, Dios dice, vengan a mi casa. Yo sé que ustedes tienen problemas, sé que tienen dificultades, pero vengan a mi casa con acciones de gracias, ¿verdad? En otras palabras, el Salmo 100 dice, servir a Jehová con alegría. Y no es que tu prima o tu hermana se llama alegría. Ay, vente alegría, vamos a servir al Señor. No, sino la alegría que uno trae en el corazón, el gozo que uno trae en el corazón. Por eso dice la Escritura, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo creo que si miras a alguien por ahí achicopalado, cabizbajo, dile, oye vos, te hace falta reír más. Dile, vos tenés que reír más, tenés que disfrutar más la palabra. Ya se me pegaron algunas palabras centroamericanas. Amén. Dice en una ocasión que llegó Pepito a su casa y le dice a su mamá, mamá, aquí está mi boleta de calificaciones. Y la mamá, sorprendida con su hijo, le dice, comienza a ver las calificaciones y F's y todo mal. Dice, ¿qué? Dice, estas calificaciones merecen una paliza, le dice la mamá al niño. Y le dice Pepito, sí mamá, vente, yo sé dónde vive la maestra. El que la pescó, la pescó. Una de dos, o soy mal para contar chistes o una de las cosas, ¿verdad? Pero una de las cosas, iglesia, que necesitamos nosotros es volver a ser como niños, volver a reír, volver a disfrutar la vida. Dice otro estudio, parte de este estudio dice que cuando nosotros sonreímos, nuestros músculos de la cara se ejercitan. Por eso algunos nos miramos más jóvenes. No, por eso el ser humano se puede o mirar más joven o mirar más grande. ¿No le ha tocado a usted ver gente que les pregunta la edad y cuando te dicen la edad dices, wow, y usted le calcula como 10 o 15 más de los que tenía? Por cómo, una de dos, o por cómo les ha tratado la vida o cómo han vivido la vida. Porque a veces culpamos a la vida de todo. Y la vida, si fuera una persona, diría, y a mí me culpan de todo. ¿Ah? Pero necesitamos entender que hay cosas que tenemos que disfrutar en nuestra vida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que usted deje de gastar tanto en cremas para la cara y sonría más, disfrute más, alégrese más. Cuando se para al espejo y se ve una pata de gallo, ríase. ¡Ah! Otra pata de gallo me salió. Y disfrutamos la vida. Amén. Vea la vida de una forma más alegre.
Y como uno decía, ¿verdad? Le decían a uno, ay, es que tú estás muy gordito. Y dice, no, es que ahora mi esposa tiene de dónde agarrarse. Entonces ahora había, ¿verdad? Yo sé que algunos estas cosas de sonreír dirán, wow, pero ¿qué es esto? Yo creo que Jesús sonreía mucho. Hay una fotografía que no la pasé a multimedia, se me pasó, pero refleja muy bien cómo Jesús también se alegraba con sus discípulos. Él disfrutaba con sus discípulos. Dice la Biblia que él escogió a 70, dice la escritura. De los 70 escogió a 12. Y de los 12 había 3 más cercanos a él. Pero de los 3 había uno único que se recostaba en el pecho del maestro. Pero entre los 12 discípulos no dice la Biblia que necesariamente eran sus amigos. Hasta que Cristo una vez les dijo, ya no les llamaré más mis siervos, les llamaré mis amigos. Pero la Biblia sí habla de que María, de que Marta y que Lázaro eran amigos de Jesús. Yo creo que él podría, me imagino al maestro, ¿verdad? Llegando a casa de María, de Lázaro y de Marta, diciendo, ay, me duele el juanete. Y a lo mejor llegaba por ahí, se quitaba la chancla y sacaba por ahí, ¿verdad? Y los olorcitos salían, reciban la bendición. Y salían por ahí los olorcitos, pero salía, yo me imagino que el maestro, no, mi esposa no me vio. Pero el maestro veía ahí y se sentía cómodo en la casa de Lázaro. Se sentía cómodo en la casa de Marta. Se sentía cómodo en la casa de María. Porque él tenía a sus amigos, porque podía reír, porque podía disfrutar de la vida. El día miércoles comencé un tema que quiero concluir el día de hoy, que habla acerca, a estos 2 temas simplemente le puse mi mejor amigo. El miércoles hablé acerca de entender la paternidad. Y hoy te quiero compartir el segundo tema que tiene que ver con esto. Y hoy te quiero hablar igual de la paternidad, pero el primero fue entendiendo la paternidad y este segundo es regresando a la paternidad de Dios. Cuando tú y yo no entendemos lo que es o lo que significa ser padre o lo que significa ser hijo, nos cuesta trabajo disfrutar las cosas que son del Padre. Y la Biblia nos enseña que Dios es nuestro Padre, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, por el cual podemos disfrutar las cosas. Yo recuerdo, ahora no se acostumbra mucho, pero antes nuestros padres coleccionaban muchos álbumes fotográficos. ¿Se acuerdan? Nunca se sentó con sus papás a mirar los álbumes fotográficos. Yo recuerdo unas fotografías que a veces mi mamá me enseñaba y yo digo, wow, todo este tipo de fotografías, algunas las conservo aquí. No las preparé para multimedia, pero se las voy a mostrar un día. De cómo uno a veces de niño hacía tantas cosas, ¿verdad? Y uno ahora de grande dice, wow, ¿a poco yo hice eso? Recuerdo alguna vez haber participado en una canción que se llamaba la del negrito bailarín. Recuerdo que me vistieron con un short, bueno, era como un tipo bermudas que le llamamos nosotros aquí a la rodilla, y una camisa esas rojas con bolas blancas, tipo esos cubanos que salían ahí, ¿verdad? ¿Se acuerdan esas canciones de antes? Y cuando yo veo esa fotografía dije, ¿a poco yo hacía eso? Dije, no. Pero una de las cosas que hemos aprendido, ¿verdad? Es que mamá siempre ella tenía muchos temores, pero doy gracias a Dios que nunca me limitó. Yo le platicaba locuras y bueno, yo no me atrevo, me decía, pero tú dale. Y nunca me frenó y nunca me limitó. Y una de las cosas que entendemos de la paternidad de nuestros padres, yo sé que la paternidad tiene que ver un poco más con nuestra relación con Dios, recuperar nuestra relación con Dios, pero también es entender que en nuestra cultura latina, la gran mayoría de nosotros crecimos sin la imagen paterna. Y no significa que el papá no estaba, significa que aunque estuviera el papá en casa, muchas veces no fungía o hacía su función de padre. Llegaba, se iba a trabajar todo el día, traía el pan a la casa y si es que lo traía. Porque cuando no había billete llegaba a la casa, pero el fin de semana que cobraba la quincena, el papá se perdía en el chupe. Y cuando no hemos entendido la paternidad, de acuerdo a lo que la Biblia nos dice en cuanto a nuestra relación con Dios, vivimos una relación con Dios en base al ejemplo de padre que tuvimos terrenal.
Gálatas capítulo 1, verso 20. Quiero leer un poquito aquí lo que dice Gálatas capítulo 1, verso 20. Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Gálatas 4, perdón, verso 1. Voy a comenzar desde el 1. Gálatas 4, 1. Pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Cuando nuestros hijos están pequeños y no tienen discernimiento de lo que tú como padre, como madre, has logrado para ellos, no hay mucha diferencia. Ellos no entienden. Ellos simplemente disfrutan lo que hay en casa. Verso 2. Sino que está bajo tutores y curaderos hasta el tiempo señalado por el Padre. Pero es de lo que habla la Escritura, que muchas veces cuando el hijo, una hija, o es pequeña o no está en condiciones, dice el padre, ¿verdad? No, puede ayudar, pero el hijo no se da cuenta de lo que es suyo. Verso 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Cuando nosotros no conocíamos de Dios, dice que estábamos bajo la ley del mundo, no la ley del monte, ¿ok? La ley del mundo. Y bajo la ley del mundo dice que éramos esclavos de Satanás. Pero cuando Cristo vino, dice que Él nos dio ese espíritu de adopción ¿de qué? De hijos. Entonces, si tú tienes a Cristo en tu corazón, no eres huérfano, no eres huérfana, eres un hijo o una hija de Dios. Pero muchas veces somos hijos, pero no asimilamos que somos hijos. ¿No les ha pasado con alguno de sus hijos que de repente le dices que tú ya no me quieres? Mamá, papá, es que tú no me amas. ¿Y qué tiene que hacer uno como padre? ¿Verdad? Ir, abrazarlos, protegerlos. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. ¿Qué envió a nuestro corazón? Verso 6. ¿El espíritu de qué? El espíritu de su Hijo, el cual clama. Oiga, el espíritu que está en Cristo es el espíritu que está en usted y en mí. Dígame si no es un privilegio, porque le hemos aceptado como nuestro Salvador. Dice que el Padre dio el espíritu que está en su Hijo, lo puso en usted y lo puso en mí. Pero ahí dice la palabra que Él puso en nosotros el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre, Abba Padre. Dígame si no es un privilegio tener a Dios como nuestro Padre y a Cristo como nuestro. Dice la palabra que somos coherederos con Él, que de la herencia que es de Cristo es nuestra también. Verso 8 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. ¿Se acuerdan de esto? Que antes servíamos a los que por naturaleza no eran dioses. Es que se me apareció una imagen en el sartén, y ahí tenían el sartén venerándolo. ¿No le pasó eso? No, hombre, que se me apareció. Tantas cosas que yo escuché y vi. Dice que servíamos a otros que por naturaleza no eran dioses. Ahí andábamos con la pata del conejo colgada en el vidrio, en el retrovisor del auto. ¿Y para qué la pata de conejo? Porque muchos la tenían como suerte. Ay no, qué tontería es eso. Pero muchas veces ni siquiera a la palabra le creemos. Hacemos otras cosas menos creerle a la palabra. Y hay principios bíblicos que nos hablan de bendición, pero esa es otra historia. Pero le creemos más a las cosas. Yo todavía he visto de repente algunos que trabajan en la remodelación, construcción y todo esto, que si una escalera está pegada en la pared, no se pasan por debajo de la escalera, porque es de mala suerte. Ay, Dios mío, se está desinflando un globo por ahí. Pero en serio lo creen. Miran un gato negro, ay, de mala suerte. Te reprendo, te reprendo. Y no le creemos más a la palabra del Señor. Tenemos que agarrarnos, porque usted y yo tenemos el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre,
Abba Padre. Sabemos todo lo que se está viviendo en el mundo y sabemos que es el cumplimiento de la palabra, pero usted y en mí no tiene que haber el temor, tiene que haber precaución, porque como cantábamos en la alabanza, ¿verdad? Viene ya mi amado, dice esa canción, ¿verdad? Dice, pronto le veré. Y como dice un canto antiguo, yo no sé, yo me acuerdo mucho de cantitos antiguos, pero dice uno, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Verso 9 dice, mas ahora bien, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, dice, ¿cómo es que ya conociendo a Dios quieren volver para atrás? Y como dijo Cantinflas, eso no está bien, chato. Queremos volver para atrás. Hemos conocido al Señor y de repente yo he escuchado cristianos de años que conocen al Señor, que saben el poder del ayuno, que saben el poder de la oración, y van a que les lean el café. Voy a leer el café, a ver qué me dice el café. Si quieres yo te leo la taza del café. Tráemela así como la llevas ahí y yo te voy a decir, se acabó. It's empty. Eso es lo que dice tu taza de café. It's empty. Refill. Necesitas más. Pero le creemos más a esas cosas que a la palabra de Dios. Tenemos que agarrarnos de la palabra. Dice Pablo, y queremos volver a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Ay, no, es que me lean el café. O no, voy a hacer un amarre para que mi viejo me quiera. Se ríen, pero eso pasa allá en China. Quieren hacer amarres y que el toloache, que no sé qué tantas cosas. Hay principios bíblicos de bendición que hablan, pero no, pero bueno. Quieren el toloache, pero no vienen a las conferencias matrimoniales. Invertimos para traer ministros que traigan palabra, que traigan enseñanza, que traigan todo esto, pero no estamos dispuestos a invertir en nuestra familia y en nuestro matrimonio. Y tenemos que invertir. Verso 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros. Bueno, esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo. Yo creo que no ha sido esto para nosotros, ¿verdad? Pero dice, me temo de vosotros que haya trabajado. Pablo le dice a la iglesia de Galacia, no hombre, con todo eso que están haciendo, me siento como si mi trabajo ha sido en vano. No, yo digo Pablo, no yo, ¿okay? Pablo. Aquí ya Dios nos dio una palabra que sí hay fruto. Ya nosotros creemos esa palabra. Sí hay fruto, sí hay fruto, sí hay fruto. Porque lo hemos visto. Solo que hay fruto que tarda más en crecer. ¿Ah? Lo vimos hace unos días atrás. Mi esposa hablaba de la semilla. Y yo creo que les compartí esa vez de un árbol que fue sembrado en México, que es originario de Oaxaca, que es un árbol que tarda cerca de 60, 70 años para dar el primer fruto. Pero yo sé que aquí todos son buena tierra, buena semilla, dan fruto pronto. Pero a veces pasa esto. Verso 12, os ruego, hermanos, dice Pablo a la iglesia de Galacia, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Hay muchas cosas de las que hablan acerca del aguijón de Pablo. Y Pablo habla de su aguijón, de su aguijón, de su aguijón. Muchos creen que fue a una situación de salud que a Pablo le abofeteaba cada X tiempo. Por eso aquí dice que él anunció, dice, a causa de una enfermedad que él tenía. Pero vamos a brincar el verso 18. Verso 18. Dice, bueno es mostrar celo por lo bueno siempre, y no solamente cuando soy presente entre vosotros. Dice, es bueno que presentemos celo por las cosas buenas siempre. Nuestro deseo de servir y agradar al Señor. Verso 19, mire cómo habla Pablo. Dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes.
Por eso, líderes, pastores, ministros, iglesia, no nos cansemos de hablarle la palabra y de tener amor por los que todavía no se han afirmado en el Señor. Dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes, en ellos. Y todavía Cristo está trabajando en cada uno de nosotros. Y como dijo una tía, algunos cogían del pie derecho, y otros del izquierdo. Dice, pero en algún momento algunos cogíamos de algo. Entonces necesitamos nosotros entender que es por gracia de Dios que usted y yo le podemos adorar, le podemos exaltar y le podemos bendecir. No es porque lo merezcamos, es porque Él en su infinito amor y misericordia dijo, yo tengo compasión de esta persona. Y Él tuvo compasión de usted y de mí. Pero bueno, estamos hablando acerca de regresar a la paternidad de Dios. Hay un estudio que sacó el Instituto de Iniciativa para la Paternidad, Iniciativa Nacional para la Paternidad. Recopiló algunos datos que explican el origen de muchas enfermedades sociales. Y escuchen, padres, porque hay muchas enfermedades sociales. No estoy hablando de enfermedades físicas, enfermedades sociales. Van uno. Dice este estudio que muchas enfermedades sociales como la pobreza, la falta de salud mental, encarcelamiento, crímenes, embarazos en adolescentes, abusos a menor de edad, abusos de sustancias tóxicas como el alcohol, drogas, ausencia o limitación en la educación, obesidad infantil. Dicen que estas enfermedades sociales tienen un común denominador. Y el común denominador es que en la gran mayoría de ellas ha habido ausencia de un padre. No habla de la mamá. La mamá por lo regular siempre está allí. Pero el padre se ha ausentado de tal forma que ha provocado problemas sociales, enfermedades sociales como esta. Dice este estudio que en los hogares donde falta el padre, los hijos pueden tener 5 veces más probabilidades de ser pobres. Pastor, yo no tengo un hombre a mi lado, entonces mis hijos están condenados a esto. No, te estoy dando el problema, ahorita vamos a hablar de la solución. Porque aunque esto diga este estudio social, la palabra nos dice otra cosa. Por eso dije hace rato que a veces le creemos más al mundo, al tarot, a tantas cosas que a la palabra de Dios. Entonces, número 1, dice que donde no hay un padre, los niños tienen 5 veces más probabilidad de ser pobres. Hay más probabilidad de mortandad infantil. O sea, hay 2 veces más probabilidad de mortandad infantil donde no hay un padre. Y dice que los jóvenes que crecen sin padre tienen muchas probabilidades de en algún momento en su vida, en la juventud, estar en la cárcel. Los jóvenes sin padre tienen mayor riesgo de involucrarse en el abuso de sustancias tóxicas. Ser criado por una mamá donde no esté el padre como figura paterna, valga la redundancia, si solamente cría a la mamá y hay una jovencita, hay más riesgo de que esa jovencita pueda embarazarse a temprana edad. Los hijos que no tienen padre tienen el doble de posibilidad de abandonar sus estudios. Y los riesgos de abuso, tanto psicológico, emocional y educacional, se incrementa en hijos donde no hay un padre. Ahora, cuando un individuo, cuando un niño, un joven, está en estas características, donde hay una atmósfera de ausencia de amor, de unidad, de cariño, uno transfiere esas cosas a los hijos. Por eso, varones, tenemos que entender nuestra responsabilidad paterna en el hogar. Tu esposa es importante, ella hace muchas cosas en el hogar, pero a nosotros como varones no nos toca solamente llevar el dinero a casa. Nos toca involucrarnos en la educación de nuestros hijos, en la salud de nuestros hijos. Nos toca involucrarnos aún en los problemas de nuestros hijos y prevenir problemas en nuestros hijos. Ahora, este mismo estudio reconoce que cuando hay mujeres que no tienen un varón al lado, pero se fajan para tratar en lo más posible cubrir la parte del varón y la que le toca como mujer, este riesgo disminuye en un 80%. Mujer que no tienes a un varón a tu lado, sé que te toca
más trabajo, pero no desistas. Tú declara la palabra, que por eso en Deuteronomio 6 habla de escribir la palabra aún en las ventanas, aún en los postes de nuestra casa, para que los hijos la vean, la lean y se les grabe en el corazón. Por eso tenemos una responsabilidad de entender nuestra paternidad para poder ver a Dios como Padre. Hay una tradición judía que se llama el Bar Mishpat. Esta es una tradición donde los padres educan a los hijos para que a la edad de 13 años sean presentados a la sociedad como unos niños que ya han aprendido la palabra de Dios. Para los 13 años, los niños ya tuvieron que haberse aprendido lo que los judíos llaman la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, el Pentateuco. Los niños ya se saben la ley, saben los mandamientos, saben todo en cuanto a estos 5 libros: quién lo escribió, en qué años fueron escritos, todo el contexto histórico lo entienden a la edad de 13 años. Y esto solamente lo tiene la cultura judía. La cultura latina que tenemos, la quinceañera, sí, pero para cuando llega a la quinceañera quizá ni un versículo bíblico se sabe de memoria. Quizá no han sido instruidos de tal forma. Lo que hacen ellos es que le hacen un tipo de examen a esos jovencitos de 13 años para ver que en verdad saben la Torá, saben la ley, y les enseñan todo eso. Y saben lo que declaran después los padres cuando presentan a ese niñito de 13 años. Le dicen a toda la comunidad judía: ahora les presento delante de ustedes a un hombre. Es un niño de 13 años. Pero a partir de los 13 años ya ellos comienzan a tener responsabilidades. El que tenga oídos para oír, ya comienzan a tener responsabilidades. Papás, no tengamos temor en enseñar a nuestros hijos y darles responsabilidades. Encárguele a uno que le toque tirar la basura. Usted sabe, tal día pasa el camión de la basura. Usted se va a encargar de sacar el bote de la basura y de que toda la basura de la casa esté en ese bote para el día que pasa el camión. Y se tiene que hacer responsable. Responsables. Claro, vamos a dar responsabilidad en cuanto a su edad. No vaya a poner a una niña de 4 años a echar tortillas todavía. Digo, no en el comal, póngala que haga ahí todavía, ¿verdad? O otras cosas que no van a poder, pero en base a su edad necesitan responsabilidades. Nuestros hijos, póngalos a lavar un baño, no les pasa nada. No se les va a caer nada, decía mi abuela. Con que hagan algo. Comieron, que levanten el plato. Santo Dios. Ya termino aquí. Necesitamos, para entender la paternidad, necesitamos, muchas veces los padres en esta nación nos sentimos culpables de darle responsabilidad a nuestros hijos. Porque en la escuela se les enseña: si tu papá te pone a hacer algo que no, llama al 911. ¿No les ha pasado con sus hijos? O nada más nosotros lo hemos vivido. Les enseñan que llamen al 911. Claro, cuando hay abuso, cuando hay golpes, cuando hay maltrato, eso lo entendemos. Pero el que tu hijo que tiene, ¿verdad? Decía un predicador, ya está bien mamuda, acá grandotote, y dice tiene pelos en las patas y no puede cortar la yarda de enfrente porque se lastima los dedos. Póngalo a cortar la yarda. Que se saque. ¿Quiénes no pasamos con callos en las manos por andar trabajando? Todos son de ciudad, santo Dios. Todos nacieron en la opulencia. No, algunos tuvimos que andar en el campo también trabajando. Ahora nos miran de saco y corbata, pero ni el saco ni la corbata nos hace. En casa soy esposo, en casa soy padre. Y también soy el mil usos. Hay que cortar la yarda, hay que arreglar aquí, hay que arreglar. Y a mi entendimiento hago lo que puedo. Hay cosas que no puedo, me quedan chuecas. Pero trato de hacer lo que puedo. Porque es nuestra responsabilidad también. Tenemos que entender esto. Dios es nuestro Padre. A los 13 años ellos presentan un hombre ante la sociedad. Y a los 15 años nosotros presentamos señoritas ante la sociedad. Pero en la cultura latina no hay una tradición
que presente hombres delante de la sociedad. ¿Quién celebra los 18 años de sus hijos? A mí no me hicieron fiesta. A mí me dijeron: a los 18 ya eres mayor de edad, así que búsquese dónde. Mientras estamos estudiando nos tienen en casa. Pero llegamos a una edad que ya no está estudiando, búsquele, póngase a trabajar. Lo que hace un hombre es la responsabilidad, el sentido de responsabilidad, el proveer cuando ya tenemos la responsabilidad de proveer, el estar para la familia, el darnos para la familia. Por eso en la cultura latina batallamos mucho con los hombres, porque desde niños no estamos formándolos para que ellos sean hombres. Por eso la paternidad no la vivimos como tal. Desde la casa hacemos distinción. No, usted, mija, póngase a trapear y a limpiar. Usted no, porque usted es machito. Usted no limpia ni trapea, usted es macho. ¿Y qué le va a pasar con que trapee la casa? Nada. Amén. Tomar un café, algo santo Dios. Bueno, Dios es nuestro Padre. Tenemos que hacer algo, varones. Varones, necesitamos despertar. Por eso los servicios de mujeres dicen: desayuno de mujeres, 50 mujeres. Reunión de varones, 4 o 5. Porque no hemos asumido nuestra responsabilidad. Si está tu marido ahí, dile: ahí te hablan, viejo. No lo van a hacer porque la estoy mirando, ¿va? Pero necesitamos, varones, entender, porque si no nuestros hijos crecen viendo a un varón en la casa, pero no a un padre. Nos llaman papá, pero luego no tienen el respeto hacia nosotros, porque necesitamos enseñarles a ellos. Usted agarra una herramienta, déjelo, enséñele a usar la herramienta. Enséñelo. Usted tiene un tractorcito, deje que el hijo maneje el tractor. Enséñele. Davidcito no alcanzaba los pedales del tractor. ¿Sabe qué hacíamos? En casa tenemos un tractorcito para cortar la yarda. Le ponía yo unos ladrillos en el asiento atrás, porque el niño tiene peso lástima. Bueno, ya ahorita está más gordito, pero estaba bien delgadito, que el asiento no reconocía que había peso sobre él y no se activaba el sistema. Me sentaba yo y decía: heavy. No, pero estaba ahí y se sentaba. Papá, no lo puedo arrancar porque el asiento no reconocía que había peso sobre él. Tiene un sistema de seguridad en donde si usted se levanta, automáticamente se apaga. Eso es por cuestión de seguridad, porque si un accidente o algo, el tractor no sigue avanzando, se laquea y automáticamente. Entonces, ¿qué hacíamos? Ponerle un ladrillo atrás y Davidcito en la puntita del asiento con el pie así. Pero ahí andaba cortando la yarda. Y al día de hoy le digo: esa es tu responsabilidad. Gracias a Dios. No, él nos ayuda, pero no deja de ser niño. No deja de ser niño. Él quiere jugar. Y lo entendemos como padres. A veces se me olvida y lo pongo con más responsabilidades de las que debiera. Pero él sabe que hay responsabilidades que le tocan hacer. Y por eso Dios, como hijos, nos da responsabilidades dentro del ministerio. Dios es nuestro Padre perfecto. Voy a dar varias citas bíblicas, no voy a alcanzar a ver todo, pero Dios es nuestro Padre perfecto. Él nos aconseja. Salmo 73, 24. Él nos protege. Salmo 91. Él nos da descanso. Mateo 11, 28. Él es paciente. Mateo 18, 26. Él nos ama. Juan 3, 16. Pero Él también nos labra y nos poda. Esto sí lo quiero ver. Juan capítulo 15, verso 1 y 2. Mira lo que dice Juan capítulo 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Hace tiempo te compartí el tema: o tú eres podado o tú eres, se me fue la otra parte, la poda y se me fue, lo que hacen con el árbol bonsai cuando les cortan las ramas. Se me fue la palabra. Trimear, ¿no? Bueno, eso es en inglés, no me acuerdo la palabra en español. Pero hay mucha diferencia entre que Dios te limpie
para que des más fruto y que Él te corte. O eres cortado, o estás siendo cortado, o estás siendo podado. Porque de repente hay amistades que no nos convienen y Dios dice: te voy a podar. Ay, me traicionó, ya mi comadre no me habla, el compadre no me habla, la amiga no me habla, no sé qué cosa. Dios dice: te estoy podando. Quiero que lleves más fruto. Y como necesito que lleves más fruto, tengo que quitarte lo que te hace daño. Amén. Me corrieron de ese trabajo, pero siempre te quejabas del trabajo. Y cuando te cortan del trabajo, me quedé sin trabajo. Pues no siempre te quejabas del trabajo. Por eso necesitamos tener cuidado de lo que hablamos. Estamos aquí. Dios nos poda. Dice la palabra que dice Cristo, ¿verdad? Dice Cristo aquí: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En otras palabras, el que viene a limpiarnos es el Padre. El que dice: a ver, tú no te pareces en nada a mi hijo. Y te corta algo. Te comienza a limpiar. Te comienza a trimear, por aquí dicen en inglés, ¿verdad? No han visto de repente usted, yo muchas veces veo un bulto, un árbol que nada más hace bulto ahí, y viene un trimeador y le da forma, lo pule, y después lo hace un osito, un animalito, no sé qué, y usted mira jardines tan bonitos porque vino un trimeador y le dio forma. Eso es lo que hace Cristo en nuestras vidas. Viene a darnos, perdón, el Padre viene a darnos forma, viene a cortar lo que no nos ayuda a crecer. Amén. Ahora, el corazón de Dios muchas veces es lastimado por la respuesta del hombre, del ser humano, a su amor paternal. ¿Cómo se siente usted como padre, verdad? Que a lo mejor ya su hijo está en una edad crecido, y yo le digo a mis niños, y todavía como que ya les comienza a dar un poquito de pena, pero les digo cuando los llevo a la escuela: deme beso. Beso. Y no dejo que se bajen del auto hasta que me den beso. Y al más grande también: dame beso. Le dije: a mí me importa el día de mañana si tienes novia, me vas a seguir dando mi beso, papá. Pero ¿cómo se siente el corazón de un padre cuando ya el hijo comienza? Hace unos años atrás, una joven que fue graduada de Harvard reconoció a sus padres que trabajaban en el campo en California, y salió una fotografía difundida de que el día de su graduación fue vestida con toga, birrete y su diploma. Fue al campo donde estaban trabajando sus padres. ¿Y sabe qué fue lo que le dijo? Sin este esfuerzo de mis padres yo no sería lo que soy hoy. Pero ¿a dónde fue? Al campo. Y ella no se avergonzó de difundir la fotografía con su papá y su mamá, con sus manos llenas de tierra. Decir: mis papá, mi mamá son campesinos, trabajan en el campo, pero por lo que ellos hicieron, yo soy lo que soy hoy. Pero necesitamos reconocer, por eso es importante la educación con nuestros hijos, para que no se avergüencen de nosotros el día de mañana. Porque si no, entonces los hijos dan por hecho que lo que hacen es por su esfuerzo, por todo lo que han logrado, pero es porque usted les puso plataforma para eso. Yo no hubiera podido estudiar en la universidad si mi padre no me hubiera dicho: usted no se me va al campo, usted se me va a la escuela. El que se me plantó a mí fue mi padre. Me dijo: yo estudié, yo no pude sacar la universidad completa, estudié un curso de educación física, y eso le ayudó a trabajar más de 30 y tantos años, 35 años para el gobierno. Y de ese esfuerzo él me pudo pagar la universidad. Pero yo no puedo decir que fue por mi propio esfuerzo. Yo tenía responsabilidades, y mi responsabilidad era mantener las calificaciones y poder salir avante por el esfuerzo que mi padre estaba haciendo. Por eso hoy necesitamos entender que las bendiciones que tú tienes como hijo e hija de Dios no es solo por tu esfuerzo, es por la gracia de Dios, que a Él le ha placido bendecirte. Dios le dijo a su pueblo: de cierto te digo, te bendeciré. Y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero hay principios que necesitamos entender. Yo como hijo no podía decir: pues ya mi papá me pagó y todo, yo no hago nada.
nada más me paro a los 4 años y que me den el título. No, yo tenía que esforzarme en poder mantener los grados. Lo mismo pasa en la vida cristiana. El Padre ya dijo que te va a bendecir, pero hay principios de bendición que tenemos que seguir para agarrar las promesas del Padre, para tener las bendiciones del Padre. El hijo pródigo no dejó de ser hijo, fue y se gastó la herencia. Ese tema yo no lo he predicado todavía, pero un día te voy a hablar de esto, el complejo del hijo mayor. Porque todos escuchamos hablar del hijo pródigo y el hijo pródigo. Pero ¿qué sucedió con el hijo mayor cuando el pródigo regresó? Se puso celoso y le dijo: papá, tú nunca me has dado nada a mí para gastar. Y que le dice el padre: pero si tú estás en mi casa, no agarras porque no quieres. En otras palabras, ahí está el refrigerador, tienes hambre, sírvete. ¿Y qué tenía el hijo mayor que se quedó en casa? Se volvió de una manera orgulloso porque no reconoció, no se alegró por el hijo que volvió a los caminos del padre, sino que él dijo: es que yo hice, yo he estado contigo, yo he estado aquí, tú nunca me has dado. Y el padre le dice: pero si todo, tú también tienes tu herencia. El padre dice que le repartió al pródigo la parte de la herencia que le correspondía. Entonces la otra parte era del otro hijo. Y así a veces vivimos sin disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Vivimos como el hijo mayor en casa, sin disfrutar las bendiciones. Por eso comencé diciendo: ¿cuándo fue que dejamos de reír? ¿Cuándo fue que dejamos de disfrutar la vida? El corazón de Dios se afecta cuando tú y yo no respondemos a su amor. Cuando Él está ahí con amor diciéndonos, bendiciéndonos, tratando de tener cuidado de nosotros, y nosotros nos alejamos de Él. Y el Padre quiere volver a nosotros, pero nosotros nos alejamos de Él. Jeremías 3, 19 y 20 dice: yo preguntaba, dice aquí el profeta, Jeremías 3, 19, yo preguntaba: ¿cómo os pondré por hijos? Y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y dije: me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. 20. Pero así como una esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel. En otras palabras, Dios le dice: yo les voy a poner, les voy a llamar hijos, porque yo creo que así ustedes no me van a negar. Pero dice: aunque les di el título de hijos, aún así me habéis abandonado. Porque cuando no entendemos la relación de paternidad, solamente queremos las bendiciones que tiene el Padre, pero no queremos la comunión con el Padre. ¿Cuántas veces de nosotros como hijos, ¿verdad?, sea que lo hagan nuestros hijos o nosotros lo hemos hecho como hijos, ya no se ponen a platicar con nosotros? ¿Alguna vez te han preguntado cómo llegaste a esta nación? ¿O simplemente no lo preguntan porque se avergüenzan de nuestra condición y hacen como que no saben nada? Y es necesario que conozcan la historia, pero ¿de quién es la responsabilidad? De nosotros como padres. Tenemos que transmitir, los que transmitimos la historia, los que transmitimos los valores somos los padres. Los hijos no vienen a enseñarnos los valores, aunque bueno, ahora en día hay muchos hijos que tienen más valores fuertes que los padres, y a veces los hijos son los que le pasan valores a los padres. Pero en teoría debería ser al revés. Los padres transmitiendo valores a los hijos. Juan capítulo 14, verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sabes? Las bendiciones y beneficios de tener una relación de padre e hijo. Cuando tú y yo tenemos una comunión con el Padre, dice que nos ha dado el privilegio de ser adoptados como hijos de Dios. Amén. Como hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pero también dice la palabra que Dios al que ama, corrige. Y dice la escritura que si Él no nos corrigiera, entonces no seríamos hijos, seríamos bastardos. Es una palabra fuerte, pero así lo dice la palabra. Y como dijo un escritor en un libro, dijo: un hombre, una mujer
que camina sin una relación con su Padre Celestial es un hombre o una mujer que tiene como padrastro al diablo. Si no eres hijo de Dios, tu padrastro es el diablo. Si no hay una comunión, dice, bajo este padrastro se forman generaciones alejadas de Dios. Por eso es importante volver, iglesia. Ahora, el Espíritu Santo es el que nos ha dado, el que está dentro de nosotros y nos hace clamar, Abba, Padre, Abba, Padre. Varones, hoy te hablo a ti, varón. Yo sé que también esto es para la mujer, pero el varón tiene que levantarse como el sacerdote de su hogar. No es la mujer la que te tiene que estar levantando en la mañana. Hey, mi amor, flaco, peludo, gran, no sé cómo te digo. Ya llegó la hora, vámonos a la iglesia. Hay mujeres que tienen que salir a calentar el auto porque no te levantas. Es nuestra responsabilidad, varones. Aunque no me digas amén, es nuestra responsabilidad que nuestra familia venga a la casa del Señor. Mujer, si estás sola, no tienes un varón a tu lado, yo sé que te va a costar más trabajo, pero sigue educando a tus hijos, que vas a educar hombres y mujeres de bien. Y el día de mañana esos hijos, esas hijas que los has educado así, van a venir a honrarte a casa. Van a venir a honrarte a casa. El problema número uno de la sociedad es que los hombres no fungen como padres. Aunque no me digan amén. Se nos ha olvidado fungir como padres. Hombres, necesitamos fungir como padres. No solamente somos procreadores, necesitamos asumir la función de padre. Amén. Tienes un hijo, carga con la pañalera también. Aunque no me digas amén. Ay, no, yo nada más los hago. Ah, sí, qué chistoso, dijo una. Decía una de mis tías, cáime bien gachocho. Mi tía Chabela siempre decía, cáime bien gachocho. ¿Sabes? No, necesitamos involucrarnos. ¿Sí? Aunque sea un huevito frito, pero hazle un desayuno también a tus hijos. Bueno, huevo hervido pues, para que se queme el agua nada más. Mete los huevos enteros en agua y ahí que se hiervan y ya. Más fácil, ni qué. Pero necesitamos asumir nuestra responsabilidad. Ahora, al diablo, iglesia, entienda esto. Al diablo no le asusta una iglesia. No me menosprecien esto, mujeres. Escuchen primero que llegue al final, por favor. ¿Ok? No subestimo la mujer, porque a quien el Dios le dio la autoridad de pisarle la cabeza a Satanás fue a la mujer. Las mujeres se me hubieran emocionado más. Pero al diablo no le importa, no le preocupa tanto, ¿verdad? Si nada más llega la mujer y los hijos a la iglesia. Al diablo lo que le interesa es destruir a un varón en su mente para que no se levante y sea padre, porque entonces podrá mantener un espíritu alejado de las mujeres y de los hijos, un espíritu de orfandad. ¿Cuántas mujeres se han sentido abandonadas porque el marido no ha respondido en su papel de varón, de sacerdote, de instruir a los hijos, de ayudar a la mujer? Pero lo que a Satanás también le preocupa es cuando la mujer, a pesar de, hace un lado el espíritu de orfandad y dice, si mi marido no quiere, yo sí. Y aquí estoy sirviendo al Señor. Si él no quiere, yo le sigo. Si él no toma su papel, yo lo voy a tomar. Y yo me voy a levantar a seguir al Señor y a levantar a mis hijos. Isaías capítulo 3 verso 12. Si me puedes ayudar con la versión NTV, por favor. Isaías capítulo 3 verso 12. Voy terminando ya con esto. Isaías 3, 12. Por eso necesitamos, iglesia, entender el tiempo que estamos viviendo, que Satanás anda queriendo robar. Dice la palabra que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero dice Isaías 3:12, cuando nosotros como padres, como líderes, somos inmaduros, dice, oprimimos al pueblo. Y las mujeres
lo gobiernan. Oh pueblo mío, tus líderes te engañan, te llevan por el camino equivocado. Por eso muchas veces nosotros que nos convertimos en padres a una muy temprana edad, nos costó madurar para ser padres. Cuando nos convertimos en padres a muy temprana edad, nos va a costar un poco más de trabajo madurar diferentes áreas. Por eso se dice que la mujer madura más temprano que el varón. Por eso es común, no es la regla, pero es más común ver que normalmente, ¿verdad?, el varón pueda ser mayor que la mujer. No digo no es la regla, porque hay mujeres muy maduras a muy temprana edad. Y hay varones que tienen 50, 70, 80 y nunca han madurado. Pero vamos en el proceso. ¿Y por qué no maduramos? Porque todo tiene que ver con las cosas que vivimos antes. Ayer me quedé en casa con mi niño, el más pequeño, con Josué. Y me dice, papá, vamos a ver una movie. Y le dije, ok, tú escógela, ya voy para allá. Y yo creo que él se sintió muy a gusto quedarse conmigo, porque ayer mi esposa salía y yo le decía a mi nena, quédate conmigo también. Y Josuecito decía, no, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y quería quedarse nada más con papá. Y la verdad que pasamos una buena tarde, él y yo ahí nos sentamos, estuvimos viendo una movie. Él escogió una movie que al final hay una escena donde tiene que ver con una persona que están tratando ahí como de que ella hable con la mamá, pero fue abandonada por la mamá a una muy temprana edad. Quizá la niña tenía 8, 9 años y la mamá, huyendo de la vida que vivía con el marido que la golpeaba, la maltrataba, simplemente trató de huir de su realidad sin darse cuenta que al mismo tiempo que ella huía, lastimaba el corazón de su niña pequeña. Se hace grande y lo que pasa es que vive ella misma alejándose de todos y alejando a todos de sí misma. No podía estabilizar su vida. No podía, todo en lo que relata la historia, nada era estable en su vida. Hasta que a través de un amigo en común se reconcilia con la mamá y a partir de ahí su vida comenzó a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que tenemos nosotros como adultos que quizás vivimos todavía una vida de inestabilidad a causa de algo que no resolvimos en nuestra niñez. Dice este otro estudio, con esto voy a terminar. Dice este otro estudio que los padres son esenciales. En el factor educación, ¿por qué son importantes los padres? Porque los niños sin padres tienen el doble de probabilidades de abandonar la escuela. Estas son fuentes del Departamento de Servicios Humanos y de Salud de los Estados Unidos. Estoy hablando de datos aquí en los Estados Unidos. Dice que en la familia donde no están los padres, los niños sin padres tienen el doble de probabilidad de abandonar la escuela. Los niños que pertenecen a hogares con ausencia paterna tienen 5 veces más probabilidad de ser pobres. Dice que un niño que no vive con su padre tiene 54% más de probabilidad de ser pobre, de ser aún más pobre que su padre. Mira lo que digo. Quien no ha crecido con la figura paterna tiene 54 veces más por ciento de probabilidad de ser pobre aún más que lo que fue su padre. Por eso hay cosas que uno las mira como naturales, pero tienen un contexto espiritual, tienen un trasfondo en nuestra vida. En la infancia y la juventud, la mortalidad infantil es el doble entre los niños y madres solteras que no tuvieron a un varón a su lado. Miren, el factor paterno, actividad sexual. Yo sé que hay jóvenes aquí, hay niños, pero voy a ser prudente en esto. El hecho de haber sido criado en un hogar donde faltó el padre aumenta el riesgo de embarazos en la adolescencia. Aumenta el riesgo de prácticas sexuales antes del matrimonio. Donde no hubo un padre, un análisis de los casos de abuso infantil sacó una muestra representativa a nivel nacional aquí en Estados Unidos.
Y reveló este estudio que los niños que pertenecen a familias con padres solteros, es decir, donde no está la figura paterna, tienen más probabilidad de un abuso físico y abuso sexual. Hay un 77% mayor de riesgo de sufrir abuso físico, un 87% de resultar lastimados por negligencia física, un 165% mayor el riesgo de sufrir abandono físico, un 74% de riesgo de ser víctima de abandono emocional, un 80% más de sufrir lesiones graves como resultados de abusos. En términos generales, hay un riesgo del 120% mayor de estar en peligro de sufrir algún tipo de abuso infantil a causa de que un padre no esté. Y me llamó la atención donde dice el 80% de mayor riesgo de abandono emocional. ¿Sabes que hay esto en nuestras vidas? Yo recuerdo en mi adolescencia, quizás tendría estaba en la secundaria, quizás tenía unos 13, 14 años por ahí. Recuerdo un día que le llamé a mi papá y le dije: papá, estoy muy triste. Y me dice: ¿qué tienes? Le dije: me acaba de terminar la novia. A los 14 años sentí que la vida se me había acabado. Hoy da risa, pero para un niño, una niña de 13, 14 años, ahora no estoy diciendo que a los 13, 14 años hay que tener novios, ¿ok? Voy a ser claro. Yo pensaba que éramos novios, pero era esas cosas de la niñez. De la niñez donde daba hasta pena agarrar la mano. Yo sé que algunos adultos lo vivieron. Cuando éramos jóvenes, el noviazgo era una cartita, agarrarse la mano, darse un beso. No. Los padres nos decían que con un beso se embarazaban. Era un miedo. Bueno, al menos fue lo que a mí me dijeron. Atreverme yo a dar un beso, no. Convertirme a padre de esa edad, nada más era la mano y una cartita. Y recuerdo a los 13, 14 años que sentí que la vida se me acababa. Me dice mi papá: hijo, todo es parte de la vida y estás aprendiendo a vivir. Y si estás experimentando el primero de muchos golpes que te vas a llevar en la vida, pero lo importante es reponerse de ellos. Y sí, la vida me golpeó quién sabe cuántas veces más. Pero es cierto que cuando está ahí el papá o la mamá sabiendo guiar a los hijos, no hay abandono emocional. Por eso el Padre Celestial nos dice que Él nos dio el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Por eso, iglesia, comienza a reír, comienza a disfrutar. Comencé diciendo: ¿hace cuánto que dejamos de disfrutar la vida? ¿Hace cuánto que dejamos de disfrutar las bendiciones que papá nos ha dado? Nos llenamos de frustración. La vida nos ha marcado física y emocionalmente. Porque la vida marca y la vida es cruel. La vida no se anda por las ramas. La vida nos dice: no pasaste esta lección, vuelva para atrás y hasta que no la pase. La vida es la única escuela que no nos aprueba por darle mordidas a algún maestro. Quizá en la escuela le caímos bien a alguien y nos puso una calificación que no merecíamos, pero la vida no nos va a dar la calificación hasta que no hayamos pasado la prueba que nos tocó. Pero tenemos que aprender a reír, a disfrutar. Amén. Que de repente usted diga: Señor, gracias. Gracias por mis hijos. Que cuando usted se levante en la mañana y lo primero que vea al lado, mujer, que usted se levante y vea aquel peludo ahí todo babeado, diga: ¡ah! Este es el marido que me tocó.
Varón, no se asuste si voltea a la derecha o a la izquierda y se encuentran unos tubos enrollados en el cabello. No vaya a sentir, hay un alien. No, es la esposa con la crema en la cara. Ven. Pero aprender a disfrutar la vida. Aún esas cosas, iglesia, nos ayudan a disfrutar, a reír. Dice este estudio que reír 5, pero reír bien 5 minutos al día, despierta en nuestra vida adrenalina, nos hace vivir mejor, nos ayuda a pelear contra el estrés, contra la depresión, contra este tipo de cosas que tanto aquejan hoy en día a la humanidad. Nos quejamos de todo, nos preocupamos hasta de lo que va a hacer en una semana. Y dice la Biblia, bástale a cada día su afán. Bástale a cada día su afán. Y a veces tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón. Decimos, ¿verdad? Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero vivimos como si todo nos faltara. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo aquí? ¿Y cómo allá? ¿Por qué lo digo? Porque también yo soy preocupón. Esta palabra también es para mí. A veces he vivido preocupándome tanto de cómo vamos a pagar aquí, vamos a pagar allá. Y cuando voy con papá y le digo no hay, Él provee de donde Él quiere. Él dice, pero ¿para qué te preocupas? Si yo como padre, yo soy el que me encargo de las cuentas. Usted como padre es el que se encarga de las cuentas en casa. Y podemos disfrutar nuestra familia, podemos reír. Estamos en otra etapa, vivimos otra etapa, pero no debemos dejar de reír. Alguien va a disfrutar la vida y decir, yo voy a disfrutar la vida, porque sea que viva o sea que muera, yo le pertenezco a Dios. Él es mi Padre celestial, Él es mi Señor, Él es el Rey de reyes, Él es Señor de señores. Aleluya, aleluya, aleluya. Dile al Señor, Señor, me he preocupado tanto que indirectamente te he quitado la autoridad sobre mi vida. Señor, yo me he preocupado tanto que me he olvidado que tu palabra me dice, yo te voy a bendecir. No temas, no estás solo, no estás sola. Tú eres mi pastor y nada me va a faltar. Y dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Él es el que te guarda, iglesia. Él es el que te cuida, iglesia. Él es el que cuida aún a los tuyos, que aunque parezca que ahora están en una actitud, ¿verdad? Que no entiendes porque se han ido de casa o porque, no sé, algo está pasando en la escuela, en el trabajo. Pero aunque no entiendas, Él tiene control. Él tiene cuidado de ti. Aprendamos a disfrutar más nuestra vida en Él, porque Él es tu papá. Él es papá. Tenemos que volver a la paternidad de Dios. Él es nuestro Padre celestial. Él es nuestro Señor. Él no es como nosotros los padres naturales. Cuando nos equivocamos, Él lo único que dice es: qué bueno que has vuelto a mí. Qué bueno que has vuelto a mí. Él nunca cierra sus brazos. Él los mantiene abiertos para cuando volvamos a Él. Él nunca nos dice, ¿verdad? Es que perdí la fe en ti. No, Él siempre nos dice: siempre creí en ti. Siempre creí en ti. Pero también dice la Escritura que Jesús dijo: si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Pero estamos aquí porque al Padre le ha placido tenernos aquí. Porque Él dice: yo tengo un plan contigo, y si no te dejé, si no te abandoné, es porque aún no he cumplido mi propósito en ti. Pero no puedes seguir cargando, al igual que yo, no podemos seguir cargando con lo que no pudimos resolver del ayer. Pero sí, a partir de hoy podemos hacer un compromiso de seguir creyéndole al Señor, de reconciliarnos con nuestro pasado y de sanar nuestro pasado y decir: Señor, voy a disfrutar más la vida. Mujer
Quizá tuviste una relación anterior en la que te maltrataron, no te dieron amor. Pero si hoy estás en el Señor y has rehecho tu vida, solo dale gracias al Señor. Aférrate de la palabra, agárrate de la palabra y di: Señor, tú has sido mi ayudador, tú has sido el que me ha sustentado, y yo me agarro de tu palabra. Que lo que vivía antes no lo voy a volver a vivir, porque ahora estoy en tus caminos, porque ahora he entendido más, porque ahora creo que el que me salvó ayer, el que me libró ayer, me seguirá librando el día de hoy. Y yo voy a disfrutar tu presencia. Yo voy a disfrutar tu presencia. Yo voy a disfrutar tu presencia. Vamos, dale gracias al Señor. Dile: Padre, no hay nadie como tú. Sigue siendo hijo, sigue siendo hija. Aleluya. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo. Vamos, levante sus manos, diga: ya no soy. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy, Señor, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy